Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de unirse en grupo para sobrevivir. Desde siempre se ha dado cuenta que era bueno unirse a otros para conseguir todo aquello que necesitaba: obtener alimento, defenderse ante un peligro o construir un lugar donde refugiarse. Unirse a los demás le facilitaba las tareas que tenía que realizar y le permitía conseguir sus objetivos con mayor rapidez y eficacia. Incluso había cosas que no podía hacer solo, pero sí en cooperación con los otros. Un hombre prehistórico, por ejemplo, nunca hubiera podido cazar un mamut solo. Para ello tenía que unirse a otros hombres y trabajar en grupo. Unos rastrearían la zona en busca del animal, otros lo asustarían para que se dirigiera a algún pantano cercano donde su caza sería más fácil, y otros atacarían al animal atrapado en el lodo. Al final, todos tendrían su parte de carne o de piel. A lo largo de su historia, los seres humanos se han unido para rentabilizar tiempo y esfuerzo en el trabajo, disfrutando en común de los beneficios de una labor conjunta. En este capítulo analizaremos los fundamentos de la economía social, cómo y por qué surgieron este tipo de empresas y su evolución hasta nuestros días. Prepárate para un viaje a través del tiempo. ¿Yo qué pasa? ¿Pero no ves que estamos grabando? La maleta... En fin, no todo el mundo puede viajar a través del tiempo. Oye, poneros cómodos, que nos vamos a principios del siglo XIX. El gran hito del desarrollo tecnológico y económico de la historia reciente de la humanidad fue la Revolución Industrial. La creación de la máquina de vapor y el uso del carbón mineral como principal fuente de energía marcaron un tremendo desarrollo industrial. Pero claro, este desarrollo también agudizó las diferencias sociales, creando situaciones de verdadera injusticia. Salarios miserables, interminables jornadas de trabajo, infames condiciones laborales y de vivienda y, sobre todo, explotación de la mano de obra infantil. Era necesario un cambio ideológico y social hacia un reparto más justo de los beneficios de la economía. Así, de esa forma, surgieron nuevas tendencias ideológicas y políticas como el marxismo o el socialismo, que se fueron extendiendo por toda Europa, sentando las bases de lo que más tarde se llamaría cooperativismo moderno. ¿Pero dónde apareció la primera cooperativa? En Inglaterra, concretamente cerca de la ciudad de Manchester, donde un grupo de trabajadores se unió para formar la primera cooperativa de la historia. Eran 28 miembros, y se trataba de una cooperativa de consumo. Es decir, compraban mercancías de forma conjunta, lo que les permitía comprar y vender mucho más barato. Se llamaban los Justos Pioneros de Rochdale. Vamos a conocerlos. Este grupo de personas asentaron las bases de los actuales principios cooperativos, que son la adhesión libre y voluntaria, la gestión democrática, la participación económica, formación y educación, interés por la comunidad, cooperación entre cooperativas y autonomía e independencia. Mi viaje debía continuar hacia Andalucía, porque allí quería encontrarme con los inicios del cooperativismo, con las ideas y los personajes que participaron en sus comienzos. Ya estamos aquí, y el lugar más adecuado, cuna del cooperativismo andaluz, era Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde seguiría con mis indagaciones para descubrir los acontecimientos más importantes. Estimado amigo, le escribo en contestación a su carta, en la que me pide le informe sobre la situación del movimiento cooperativo en Andalucía. Una cosa es cierta,
Y es que han llegado hasta nosotros ideas procedentes de diferentes puntos de Europa que apuestan por nuevas formas de afrontar el trabajo de manera conjunta, como es el caso de los phalansteries del francés Fourier. Consisten en comunidades creadas con afán autosuficiente que mantienen la igualdad de trato y bienes entre todos los componentes. Todas estas ideas nos han llegado por medio de un gaditano, Joaquín Abreu, primero marino y después destacado político, llegando a ser diputado en las Cortes de Cádiz en 1823. Su oposición a Fernando VII le llevó al exilio en Francia, donde conoció a Fourier. Fernando Garrido Tortosa es uno de sus seguidores más fervientes. Él nació en Cartagena, aunque reside en Cádiz desde joven. Un republicano, revolucionario y propagandista del socialismo. Fernando Garrido. Este político será considerado con el tiempo promotor del cooperativismo en nuestro país e inductor al socialismo. El movimiento cooperativo está aumentando cada día más, teniendo una vital importancia en Jerez, donde destacan los justos pioneros de Rochdale, en honor a la primera cooperativa, creada en Manchester. Se crean nuevas cooperativas y de diferente tipo, agrarias, de consumo, artesanales o de crédito. El movimiento cooperativo es una realidad en Andalucía. El movimiento cooperativo es una realidad en Andalucía. En una época de tremendas convulsiones sociales y políticas, la Revolución de 1868, popularmente conocida como la Gloriosa, supuso un importante cambio en las estructuras políticas del país. La gente se sentía descontenta, porque cada vez se veía más dominada por las clases más adineradas. Un hito importante fue la creación de la Primera República en 1873. La gente empieza a asociarse libremente a partir de 1881, aunque no es hasta 1887 cuando se aprueba la primera ley de libertad de asociación, con especial atención a las cooperativas, que en su mayor parte eran de consumo, como las de los pioneros de Rochdale. El propio Estado favorece la creación de cooperativas entre sus funcionarios, como la del Ejército y la Marina en San Fernando, Cádiz, que en poco tiempo se convirtió en una de las más importantes del país. Era clara la creciente importancia de este tipo de asociaciones ante los agentes sociales y políticos, pero la imagen positiva de las cooperativas se vio dañada por el levantamiento de Jerez en 1892, precisamente en una de las zonas más importantes de la economía social en Andalucía. No penséis que todo el mundo estaba de acuerdo con las cooperativas. Para algunos eran instrumentos aburguesados y para otros focos de subversión. A principios del siglo XX, y en una España aún convulsa por la pérdida de las últimas colonias, el movimiento cooperativo cobra mayor importancia en Andalucía. Por aquella época, menos de 200 personas disponían de la cuarta parte del suelo cultivable en nuestra región. Lo típico, la mayor parte de la tierra en manos de unos pocos. En 1929, un decreto regula las instituciones de crédito popular, cajas rurales, cajas de ahorros, cooperativas, etc. Y en 1931 aparece la Ley Republicana de Cooperativas. Existen ya en este tiempo tres clases diferenciadas de cooperativas que son las predominantes en el ámbito andaluz: las agrarias, las de consumo y las obreras de producción. Y por estas fechas también se celebra el primer Congreso Español de Cooperativas, donde hay representadas más de 255 empresas de este tipo. La Segunda República, que dura hasta el inicio de la Guerra Civil, está marcada por el florecimiento de empresas cooperativas con dos características fundamentales. Una, buscan el beneficio de sus socios, y dos, realizan una labor social. Este tipo de cooperativas también está marcada por su neutralidad ideológica, ya que la gran mayoría de sus socios tenían diferentes tendencias políticas. En 1936 solo existían en nuestro país 3.800 cooperativas. Pero todo este movimiento se verá frenado por la Guerra Civil y la posterior dictadura. La primera etapa del periodo franquista, que llegó hasta el año 1959, supuso la reconstrucción de un país
totalmente destruido por la guerra. Se crea la Ley de Cooperativas de 1942, lo que se denominó el nacionalcooperativismo, que significaba la organización disciplinaria de este tipo de asociaciones en un sentido jerárquico y unitario. Las principales disposiciones de esta ley son la obligatoriedad de pertenecer a todas las UTECO, Uniones Territoriales de Cooperativas, y a las UNACO, Uniones Nacionales, según su sector de producción. Otro punto importante de esta ley es la prohibición de crear asociaciones de varias cooperativas, lo que perjudica de forma significativa a la producción y al fortalecimiento de estas empresas. De hecho, y debido a los férreos controles y a la falta de transparencia en los datos presentados, España fue expulsada en 1958 de la Alianza Cooperativa Internacional. Por aquellos años existían en nuestro país más de 5.000 cooperativas. Hombre, una cifra importante para la época. Pero ¿sabéis una cosa? Una cuarta parte de ellas estaban ubicadas en Andalucía. Por cierto, ¿cuánto tiempo queda para que termine la dictadura? Estoy seguro que vosotros lo sabéis. Espero que me lo digáis pronto. En el periodo que va entre 1958 y 1967, existe una verdadera explosión en el desarrollo económico, ya que al propio gobierno le interesaba fomentar este modelo empresarial por ser un método adecuado para la homogeneización y el desarrollo económico sostenido de la sociedad española. Por ello, a finales de 1967, existían ya en España más de 16.000 cooperativas que agrupaban a más de 3 millones de socios. Se fomentaron mucho en esta época las cooperativas agrarias y de vivienda. Sobre todo debido al tremendo desarrollo económico, la gente empezó a agruparse para construir de forma conjunta sus propias casas. También nos encontramos con las experiencias de las cooperativas de consumo, que todavía siguen ejerciendo una notable influencia en sus zonas de actuación, como por ejemplo Coborja, en Bonares, donde todas las familias del pueblo pertenecían a la cooperativa, o Coviluz, en Lucena del Puerto, ambas en Huelva. También tenemos otras cooperativas, por ejemplo, como Colobona, en Trebujena, o Unificación de Ubrique, ambas en Cádiz. En este tipo de cooperativas los socios se unían para abaratar costes y conseguir una mayor capacidad de negociación con los proveedores. Hasta luego. Y nos vemos en la democracia. En los últimos años de la dictadura, aunque evidentemente no existen grandes cambios en cuanto al cooperativismo, se crean nuevas fórmulas de asociacionismo empresarial, como son las sociedades anónimas laborales, inspiradas en la misma base y la misma filosofía que las cooperativas. Me voy al curro. Oiga, ¿sabe usted que la primera sociedad laboral que se creó en este país fue la de los trabajadores de la empresa de transportes urbanos de Valencia? Sí, hombre, sí. Fíjate cómo sería que crearon la sociedad laboral, ¿sabes?, para salvar a la empresa de la crisis económica tan grande que tenía. Bueno, y lo bien que les fue, porque fueron, vamos, los alabaron hasta en toda Europa. Fue impresionante, vamos. Bueno, fíjese usted si sería importante lo de las empresas como esta, ¿sabes?, que hicieron que se creara una ley nueva sobre cooperativas en el año 1974. Bueno, todavía no había muerto ni Franco, ¿sabes? Hasta luego. Con la muerte de Franco, en 1975, desaparece el férreo control que tenía el Estado sobre las empresas de economía social. Bueno, y a partir de aquí empiezan a desarrollarse enormemente. Por fin llegó la democracia. Me voy a comer bocata que me tuve que dejar antes sin terminar. ¿Sabéis que ya se terminó la dictadura en nuestro país? Pues en los primeros años de la transición democrática, sería el año 1976-77, se produjeron una serie de reuniones que desembocaron en lo que se llamó Movimiento Democrático Cooperativo. Es decir,
empezó a producirse una integración entre distintas cooperativas. Un año después, y tras una reunión en Antequera a la que asistieron más de 400 representantes de las distintas entidades andaluzas de economía social, se creó el Movimiento Cooperativo Andaluz. A este movimiento formaron parte cooperativas como Los Pastoreros, Uteco Industrial, Coseba o Santa María del Alcor. También se crea la Escuela Andaluza de Formación Cooperativa, que imparte sus primeros cursos en Fuente Vaquero, Granada, precisamente en los locales de la cooperativa Los Pastoreros. En la década de los 80 se reorganiza el sistema asociativo y encuentra por fin el apoyo necesario por parte de las administraciones públicas. De hecho, en 1985 el Parlamento andaluz aprueba la nueva Ley de Cooperativas Andaluzas y en 1986 el Gobierno estatal da el visto bueno a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, permitiendo de esa forma un mayor desarrollo del sector. En fin, aquí lo tenéis. A principios de los 90 aparece lo que será el movimiento asociativo y federativo de la economía social actual en nuestra comunidad autónoma. Hay un esfuerzo por parte de las entidades que conforman la economía social en Andalucía por crear una organización que defienda los intereses y los valores de las empresas de este tipo. Todo este proceso llevó a la creación de CEPES Andalucía en 1993. Sin ninguna duda, referente y única voz de todo el sector ante la sociedad andaluza. Pero no creáis que fue fácil, que va. Diferentes organizaciones, diferentes intereses, pero algo sí tenían en común. Merecía la pena ceder por conseguir la unión, porque aunque sea un tópico decirlo, todos sabéis que la unión hace la fuerza, como se ha demostrado en la labor realizada en estos últimos 10 años. Dentro de CEPES tenemos todas las organizaciones de economía social en Andalucía. A ver si me acuerdo de todas. ACE, AGT Andalucía, ASLAN, ATA, CEMPE, EMCOFEANTRAN, FAECA, FAECTA, FEANSAL, FEDECON, Fundación PM40 y UPA Andalucía. A partir de este año, 1993, se producen importantes cambios en la economía social. Por ejemplo, en 1997, una ley estatal amplía el terreno de las sociedades laborales, creando la figura de las sociedades limitadas laborales. Por su parte, el Gobierno andaluz dio el visto bueno en 1999 a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que regulaba y regula el funcionamiento de este tipo de empresas en el ámbito andaluz. De hecho, este tipo de empresas de economía social son un referente obligado a la hora de hablar de economía andaluza y se dividen en 3 tipos. Son autónomos, cooperativas y sociedades laborales. Y son los modelos más elegidos por los nuevos emprendedores que tenemos en nuestra comunidad. Queremos que la historia continúe y tú puedes ser uno de ellos. Hasta aquí llegó mi viaje por el pasado de la economía social andaluza. Me marcho. Ahora sois vosotros los que tenéis que seguir adelante. Es el turno del futuro, de los nuevos tiempos. Os invito a que os embarquéis en vuestra propia aventura. Os garantizo que lo único necesario es un poco de esfuerzo, de energía y mucha creatividad. Ánimo y hasta pronto.